Como predicador, hermano, a veces se enfrenta uno a ciertas dudas cuando va uno a predicar. Uno se pregunta, ¿será mío? ¿Será de Dios? De alguna manera ve uno a los demás hermanos. Ya cuando predicas y ves la respuesta del pueblo, cómo el pueblo se quebranta, Dios siempre nos deja ver alguna señal para ver si la palabra proviene de Dios o si es de nosotros. Eso es algo que aquellos que predican o aquellos que quieren predicar se van a enfrentar a eso. ¿Okay? Va a haber duda a veces respecto a lo que se va a hablar. Después de la introducción, hermanos, de Dios, a través de mi hermano Miguel, que por supuesto pone eso en su corazón, quizá yo lo traía, lo había meditado, lo había orado, y Dios hoy le abre su boca y lo expresa hacia nosotros. Esta es una expresión del corazón, del sentir del hermano Miguel, por todo lo que ve. Siendo el pastor, tiene una preocupación por las ovejas, ve la condición de la iglesia, y uno de sus deberes es alertarnos, exhortarnos y animarnos a trabajar en la obra, ¿ok? Después de la introducción que Dios nos da, hoy quiero hablarte de su misión, ¿ok? Gloria a Dios. Así que te voy a invitar que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Hoy te quiero hablar de lo que es la sumisión, ¿ok? Gloria a Dios. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Cuando lo tengas, con un amén. Gloria a Dios. Hermanos, yo sé que a veces esto de repente, nuestra carne, estas palabras que el hermano dice pueden sonar un poco fuertes. Puedes quizás hasta empezar a sentir un poco de enojo, un poco de molestia. Puede que tú digas, sí tiene razón el hermano, pero que ahí se quede en eso nada más, ¿ok? Lo reflexioné, sé que sí tiene razón, pero pues hoy no puedo hacerlo. Quizá Dios te había venido hablando de esto en la semana, y también esto es una confirmación de que, hay algo que hacer y mover, quitar en nuestras vidas, ¿ok? Así que no importa el sentimiento que tengas, no importa lo que tú estés sintiendo, bueno o malo, tenemos que tener sumisión. No importa si lo que te dijo el hermano te molestó, te alegró, te despertó, no importa. Tus sentimientos no importan. Lo que tienes que hacer, o lo que tenemos que hacer, es ser sumisos. ¿Ok? Por el concepto de un país, de una región como es América, el concepto de sumisión se entiende y automáticamente lo que viene a nuestra mente es humillación, algo malo, algo que no es bueno. Yo nunca me voy a humillar, quizás está salido de nuestra boca, pero hoy Dios nos pide sumisión, ¿ok? 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, ¿ok? ¿Ya está? Yo todavía no la encuentro, así que espérenme. Ya me lo sé de todos modos, pero igual. Ok, ahí está, ¿ya? Ayúdenme a leerlo, dice la escritura de esta manera, dice. ¿Qué les dije? ¿Segunda de Timoteo o primera? Adivínenle, hermanos, ¿tienen al Espíritu de Dios? Segunda de Timoteo, ¿no? Sí, ahí está, lo puso Melis. Ahí está. ¿Sí está bien? Ok. Es que empezaron a leer otras cosas, dije. Ok, dice la escritura, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cierra tus ojos. Señor, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Padre. Tú eres, Señor, bueno, y por lo tanto, Señor, esa preocupación que tú tienes por cada uno de nosotros, Señor, tu palabra, Señor, nos guía, nos enseña y nos muestra, Señor, nuestra condición, Padre. Si tu iglesia no crece, si tu iglesia, Señor, se estanca, si tu iglesia, Señor, es apática, Padre, no es culpa tuya, Señor, lo entendemos. Nosotros no hemos entendido completamente tu palabra, Señor, pero hoy en esta tarde, Señor, tú nos exhortas, lo has hecho, Señor, a través de mi hermano Miguel, y hoy a través de tu palabra, Señor, nos dejarás ver, Señor, lo que debemos de hacer. Gracias, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. En la semana, hermanos, veía, como predicadores, siempre tienes ahí temas que se quedan ahí, lo que ha predicado les ha quedado, y
Y algo que ya tenía mucho tiempo que no me pasaba, hermanos, es que no sabía de qué hablar. Tú puedes decir, ok, entonces, pues, ¿qué pasó ahí? Pero tenía algunos temas, algunas cosas que Dios había puesto en mi mente y en mi corazón, y no entendía, había una confusión en mí, no entendía hacia dónde Dios me quería llevar. Empecé con una cosa, luego acabé en otra, y al final de cuentas Dios lo junta, lo arma, lo presenta a nosotros, lo pone en el corazón, y lo ponemos por escrito, ¿ok? Así que lo que Dios ponía en mí es la sumisión, pero no nomás se queda en la sumisión. El título completo es la sumisión, el resultado de estar llenos del Espíritu Santo. La sumisión no es algo humanamente posible. Si el marido te trata mal, por supuesto que te va a costar ser sumisas a él. Si la mujer, por otro lado, es igual, una mujer que no es muy sumisa también, al marido le va a costar. Hermanos, déjame decirte que en el griego la palabra sumisión viene de una palabra griega que es upotazo. Y eso significa debajo y organizar. La definición que nos da el griego es poner debajo, estar sujeto o bajo la obediencia de. ¿Ok? Ahora, aquí sería bueno hacernos una pregunta. ¿Qué pasaría si en nuestra sociedad, por ejemplo, los hombres no se sujetaran a las autoridades? ¿Qué pasaría, Ángel? Si todos nos pasáramos los altos, que sí se hace. No habría orden. Imagínense hijos que no hacen tareas, que sí, no hacen tareas. Pero imagínense que se rebelaran contra los maestros. ¿Qué pasaría en una escuela? Caos completo. Imagínense hermanos en una iglesia que no son sumisos y no se sujetan al pastor. Ahora, bueno, el pastor me cae mal. Bueno, primeramente ese es un pensamiento erróneo. Porque no es que tú te estés sujetando a un policía, a una autoridad que Dios puso, a un maestro que tiene autoridad en ese lugar, ni a un pastor en una iglesia. Cuando entendemos el concepto de sumisión, sabemos que Dios nos da un orden. Cuando tú te sujetas a tu esposo, ¿a quién te estás sujetando realmente? Cuando el esposo hace esa misma función de sumisión hacia la mujer, ¿a quién se está sometiendo? A Dios. El problema es que nuestra visión es tan corta que nosotros vemos al pastor, a la esposa, al esposo que no es adecuado, que no es el que debería ser, que no tiene las actitudes, no tiene las cualidades. Y Dios me hacía ver que todo esto tiene una raíz. Y la raíz es la familia. Si en la familia no se practica eso, ¿será que en la iglesia se podrá hacer? No, hay una fuente. Si en la casa no practicamos estas cosas, será difícil. Ahora, te decía, si no hay un orden, hay un caos. No hay un matrimonio exitoso. ¿Por qué? Porque no hay sumisión de parte de los dos. Hijos que no se someten a los padres, hombres que no se someten a las autoridades, y hermanos que no se someten a las autoridades que Dios ha puesto. ¿Ok? Déjame decirte, hermano, que dentro de la Biblia vamos a encontrar ejemplos que van un poco en contra de lo que nosotros tenemos concebido como sumisión. Te decía en un principio que la sumisión para nosotros, por la región en la que vivimos, que es machista o que ya es feminista, ya en estos tiempos, ya la sumisión es algo que no se puede llevar a cabo. ¿Sí me entienden? Pero la Escritura también nos da ejemplos rápidos de lo que es la no sumisión. Recordaremos, por ejemplo, rápidamente a un Daniel que se sometió al rey Nabucodonosor, ¿cierto o no? Él dijo, voy a adorar esa estatua grandota que me han impuesto a adorar y voy a ser sumiso a esa cuestión. ¿Así fue? Unos se quedan como con cara de what, quizá porque no conocen la historia. Pero la realidad es que la historia nos enseña que esos hombres, Daniel y sus amigos, ¿qué hicieron, hermanos? Se sometieron a Dios. ¿Había una autoridad? ¿Había un rey? Dice la Escritura que debemos someternos a esas autoridades, sí.
Pero cuando esas autoridades no se someten y no es conforme a la voluntad de Dios y a los principios morales que Dios ha impuesto, vemos, por ejemplo, un Daniel que prefiere obedecer a Dios ante un rey a una costa de su vida. Y sus amigos van a un horno de fuego donde son echados ahí, donde se le aumenta el fuego 7 veces más, pero ellos fueron sumisos a Dios. Cuando vamos al libro del Éxodo, vemos a los padres de Moisés ante un decreto del faraón, yendo en contra de ese decreto. El faraón había estipulado que todos los niños murieran. Las parteras hebreas tenían que matar a todo niño nacido, dejar vivas a las mujeres, pero a los niños tenían que matarlos. Fueron en contra de la sumisión a un faraón, aunque ellas no sabían que de ahí se levantaría un hombre como Moisés, que sería el que libertaría al pueblo de Israel mucho tiempo después. A veces nosotros no sabemos lo que la sumisión puede provocar en nosotros. Hoy a lo mejor te cuesta someterte al pastor por lo que acaba de decir, pero Dios está buscando un resultado adelante. Quizá cuando ese resultado se dé, ya no estés en la iglesia. Quizá estés en la iglesia y puedas disfrutar de esos resultados. Pero vemos que Dios pide sumisión del pueblo. El problema es que la visión que tenemos es muy corta. Así que déjame decirte que muchos hombres y mujeres han muerto por una sumisión negativa, en forma negativa. En 1978, un hombre llamado Jim Jones era el líder de una secta y él ordenó que todos tenían que suicidarse de los de su congregación. Las personas fueron sumisas, fueron obedientes y el resultado fue trágico. A eso se le llama la masacre. Déjalo busco porque ya se me olvidó lo demás. La masacre del siglo. Este hombre a esa congregación le dijo que tenían que suicidarse y más de 900 personas murieron suicidándose por ser sumisos a esa cuestión. La sumisión tiene un lado negativo y también un lado positivo, dependiendo la forma en que nosotros lo quieramos ver. Ahora, la sumisión no es inclinarse, acobardarse, sentirse inferior, ser humillado, evitar la confrontación. Eso no es la sumisión, hermanos. Debemos de entender que como hijos de Dios tenemos la obligación de hablar, de expresar. Lo acaba de decir el hermano. Lo acaba de expresar lo que hay en su corazón. Él podría de forma sumisa decir, bueno, pues hagan lo que quieran. Pero esa preocupación que nace del corazón de un pastor se expresa y el sentir. Eso que acaba de decir mi hermano es el sentir de su corazón, hermano. Es lo que está viendo, lo que Dios ha puesto en él. Así que, hermano, déjame decirte que hoy quiero que esta sumisión la llevemos a esa fuente que es la familia. Y hoy quiero hablarte de esa sumisión que tenemos que tener en la familia para que se refleje en la iglesia. Porque aquí venimos de vez en cuando, pero donde practicamos eso es en nuestro hogar. Así que voy a empezar y te invito a que vayamos a 1 Corintios 11:3. Y quiero empezar recordando ese orden que Dios pone. 1 Corintios 11, versículo 3. Para que no digas, ay, el hermano me está engañando. No. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Lo tienen? Ok. Aquí vamos esto va a provocar una catarsis en nosotros, casados y separados y todos los demás. ¿Ok? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza ¿de quién? Y el varón. ¿Cómo? Ya como que las mujeres ya no leyeron muy fuerte eso, ¿verdad? Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. ¿Hay un orden o no hay un orden? ¿Sí se ve? ¿Cuál es el orden, hermana Tania? Hay un orden.
Dios estipula un orden. En la casa debe de haber un orden. En la iglesia debe de haber un orden. En el trabajo hay un orden. Hay reglas, hay leyes, cosas que no se pueden brincar. Porque si no las brincamos, hay caos. ¿Qué pasa cuando estas cosas no se llevan a cabo en la familia? Es una familia en caos. Cuando no lo haces en el trabajo, acabas siendo despedido. Esto, hermano, nos habla de la sumisión y del orden. Pablo nos expresa el orden que debe de haber para que no haya caos en cualquier área de nuestras vidas. Hay un orden. Ahora, Cristo se sujeta o es sumiso al Padre, con las características del Padre. O sea, no es que tú te sometas con tus propias características y con tu forma de pensar. Eres una persona renovada, nacida de nuevo, con una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Cristo se somete al Padre en el mismo carácter que el Padre tiene. El hombre es cabeza de la mujer, pero este mismo hombre también debe de ser sumiso a su cabeza, ¿qué es? Cristo, en ese mismo sentir, en esa misma forma de pensar, en esa misma forma de actuar. No es, Cristo se somete al Padre como Él quiere. No, hay una unidad de carácter, de pensamiento y de sentir en cada una. Aunque vamos, quizá, es una manera de decirlo, que no es así, aunque vamos disminuyendo, quizá, tiene que haber un mismo sentir. No puedes someterte si no hay un sentir así de sumisión al Padre. ¿Por qué? Gracias por todo lo que ha hecho. En ese mismo sentir también el hombre se somete a Cristo por todo lo que le ha dado, y la mujer al marido porque la mujer ve a Cristo en él. Ahora, déjame decirte que este es el orden que Dios nos marca. Ahora, vamos a meternos ya un poquito más en cosas más fuertes y vamos a Efesios capítulo 5, versículo 25. Estos textos, hermano, que vamos a tocar van a causar muchas cosas en nosotros. Efesios capítulo 5, versículo desde el 21. Vamos a leer un poco. ¿Ok? ¿Lo tienen? Amén, gloria a Dios. Ok. Dice la palabra de Dios así. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Pablo toma la idea del amor de Cristo por la iglesia y lo hace de una manera y lo aterriza de una manera terrenal, llevándolo al matrimonio, a la familia. Toma algo espiritual y lo aterriza. Muchas veces lo espiritual tiene que ser aterrizado, porque a veces nos quedamos como ahí, bueno, sí, debo de hacer esto, debo de ser sumiso, pero se queda ya en lo espiritual. Pero hay que aterrizarlo, hermano. Hay que traerlo a lo real. ¿Qué pasaría con una cabeza loca? ¿Qué pasa en una familia cuando la cabeza está loca?
Dice la hermana Rocío, todos están loquitos. Hay un caos en la familia. Una cabeza que no piensa bien, una cabeza que no razona bien, es una cabeza que trae caos a la familia. Y muchos, especialmente los jóvenes que están aquí, que quizás se van a casar o algún día lo van a hacer, muchos de ustedes jóvenes deben de tener en cuenta eso, de veras. Mujeres especialmente. Si ustedes se casan con una cabeza loca, decía un predicador, hasta te lo mereces. La forma en que vas a vivir y la forma en que te va a ir en la vida y la forma en que vas a sufrir, ese predicador decía, te lo mereces. Por no poner atención en cómo escoges a esa cabeza. Porque una cabeza loca, hermanita, señorita, te va a hacer sufrir. Vas a vivir cosas terribles en tu matrimonio. Y sí estoy de acuerdo con el predicador. Muchos de nosotros nos lo merecemos. Por no fijarnos con quién casarnos. Y hoy la consecuencia de nuestra vida y la forma en que vivimos es por no haber puesto en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Señoritas, pongan mucha atención con quién se van a casar. ¿Quieren vivir y tener un matrimonio alegre, ser unas mujeres de gozo? Fíjense muy bien qué cabeza escogen. Porque si no, de lo contrario van a terminar amargadas, frustradas, arrepentidas. El amor de mi vida, me equivoqué, el cuarto amor de mi vida, este no era. Acabamos amargados en el matrimonio, hermanos. ¿Por qué? Porque las mujeres, estoy hablando en este caso especial, también a los hombres les va a tocar, hermanos, no se preocupen. Por no escoger adecuadamente y sabiamente esa cabeza. Por no ser sumisos al orden que Dios nos manda. Nuestras señoritas que están aquí conocen de la palabra. Hoy están escuchando esto. Quizá no lean Biblia en su casa, pero hoy están escuchando esta palabra en sus vidas. Así que no digamos más adelante, te lo mereces. Tú misma escogiste tu propio mal. Es que yo lo voy a cambiar, es bien borracho. Decía un psicólogo, el pensamiento mágico. Así le llaman los psicólogos a ese tipo de pensamiento. El pensamiento mágico. Yo lo voy a cambiar. Yo lo voy a transformar. ¿Qué ha pasado con esos jóvenes que tienen novios del mundo o novias del mundo? En vez de traerlos a Dios, acaban yéndose al mundo. Así que no podemos engañarnos. El pensamiento mágico, dicen los psicólogos, es eso, engañarse a sí mismo. Yo lo voy a cambiar. Este hombre no lo vas a cambiar. Es más fácil que tú te vayas al mundo y te apartes de Dios a que cambies ese hombre. ¿Por qué no puedes? No vas a poder. Señoritas, de veras, tengan cuidado con la cabeza que escogen. Si no van a acabar amargadas al final de su vida. Divorciadas y llenas de mucha frustración en su vida, de veras. Ahora, estos versículos se han usado y nos dan mucho miedo a veces tocarlos. Esta parte de Efesios nos los han predicado a veces quizás hasta de una manera negativa y especialmente en la mujer es por el pensamiento machista que la mujer debe de ser sumisa. ¿Ok? Pero fíjense, versículo 25, esto ya nos toca a nosotros los hombres. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La Escritura nos dice que nosotros como hombres debemos de amar a las mujeres. Ahora, a su esposa. Bueno, pero a sus mujeres. ¿Se entiende el concepto, no? Maridos,
Por eso le digo que a veces se predica de una mala manera, van hasta nuestras mujeres. Pero, hermanos, yo sé que por supuesto entendemos el concepto. Hay hombres allá afuera que quizás son más amorosos que nosotros que estamos dentro de la iglesia. Que le llevan un ramo de flores, que festejan cumpleaños, que las llevan a pasear. Pero la mujer que está aquí oyendo esto, cristiana, dice, ay, ¿dónde estarán esos hombres? ¿Dónde se congregan? Pero, hermanas, no se engañen. Pablo, Dios, nos está revelando un amor más allá del amor natural. Pablo no está hablando de un amor común. Un hombre que le puede llevar flores a su esposa, es bueno. Deberíamos hacerlo nosotros como cristianos. Una práctica también. Eso le demuestra a la mujer que la queremos. Pero lo que Pablo nos dice a nosotros como cristianos es que las amemos con un amor aún más grande. A un amor al nivel de Dios. Por eso que iba a provocar catarsis en nosotros, porque iban a empezar a salir muchas cosas. Otra le voy a sacar unas a mi esposa también, o sea, también vengo ahí. No crea que no. Ya vengo preparado, toda la semana he estado recordando todo lo que me he hecho. Ahorita. Pero Dios nos demanda a nosotros amar a nuestras mujeres más allá del amor común. ¿De qué le sirve a un hombre? Y por lo regular esto es lo que pasa con los hombres de allá afuera, que no tienen temor de Dios. ¿Por qué le regalan y llevan a pasear a su esposa? Ahí en el trabajo, el hijo del patrón se va de borracho, se desaparece 1, 2, 3 días, y ya para contentar a la mujer, ahí están 1,000 pesos, vete a comprar lo que quieras, te traigo flores y nos vamos a pasear. ¿A poco no? ¿Sí lo han visto o no? ¿Les ha tocado presenciarlo? ¿Lo han vivido? ¿A poco no? Es más, muchos de nosotros venimos del mundo y practicamos esas cosas. Para contentar a la mujer, ¿a poco no? Ten, mujer, ¿qué quieres? Vamos al tianguis y ahorita te compro lo que tú quieras. Ese amor es efímero, eso es un amor no real. Dios nos demanda a nosotros como hijos de Dios un amor, ¿cómo? Como el de Cristo por su iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Ese es el amor, no el amor común. Sí debemos de practicar muchas cosas como regalar flores y eso es bueno. ¿Por qué? Porque la mujer es diferente a nosotros. La mujer sí requiere que se le diga que se le quiere, que se le ama. El hombre también, pero en la última parte, en el versículo 33, si ponemos atención, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿El hombre necesita que se le diga, te quiero? Sí. Pero lo que necesita el hombre es respeto. Lo que necesita un hombre es respeto. La mujer puede llegar y decirle, mi amor, te quiero. Pero si la mujer no respeta a ese hombre, vamos a un ejemplo. Proverbios 12:4, por favor. Proverbios 12:4. Ahí está. Dice, la mujer virtuosa es corona, mas la mala. Aquí hay 2 tipos de mujeres. Cuando una mujer respeta a su marido, esa mujer se vuelve la corona de un hombre. Y cuando tú ves a un rey, lo que llama la atención de un rey es su corona.
puede que esté brillante, reluciente. Ese es un símbolo de autoridad, un símbolo de que hay una protección, hay algo una autoridad por Dios puesta en ese hombre. Una mujer virtuosa es corona de su marido. Es algo que resalta las condiciones, las actitudes de un hombre. Una mujer que respeta a su marido. Por otro lado, dice, más la mala es como carcoma. Carcoma nosotros lo conocemos más como ese animal que come la madera, que es se me fue el nombre, la polilla exactamente, que come los huesos o la madera internamente. Por afuera la puedes ver bien, pero internamente ya está carcomida y llega un momento en que se resalta en lo externo. Bueno, pues una mujer mala, una mujer que no respeta a su marido, es una mujer que es como carcoma para un hombre. Es como un cáncer, hermana, exactamente, que poco a poco va acabando con la vida de su marido. Hermanos, aquí hay dos tipos de mujer. Esa mujer, es momento de tomar una decisión como mujeres. ¿Qué tipo de mujeres quieren ser, hermanas? ¿Una mujer virtuosa o una mujer que carcome la vida de su marido? Oye, el vecino murió, tenía 35 años de un infarto. Y los que conocen la condición de ese hombre dicen, pues antes y duró mucho porque con la mujer que tiene, se debió haber muerto antes. Se vivió de más ese hombre. Hermanas, algo que he platicado mucho con mi esposa y cuando leo esta parte de la escritura veo cómo Dios les da un peso tremendo, una responsabilidad grande a las mujeres dentro de la familia. Es una tarea tan enorme, es una tarea tan grande que solamente Dios y una mujer con temor a Dios puede lograr, hermanos. Que nuestras mujeres no sean esa carcoma para los varones. Ahora, Primera de Pedro 3, 1, 7. Me iba a alargar un poco más, hermanos, pero yo creo que no, todavía me falta un poquito, hermanos, tampoco no se emocionen, pero sí, hermanos, sí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, vamos a leer. Sí, hermano, dígame. Se hubiera llevado la hermana mejor. Porque iba a caer otra víctima. Cada quien su perspectiva, hermana. Gracias, hermano Miguel. Ahí está.
Primera de Pedro capítulo 3 versículo de 1 al 7, vamos a leer. Asimismo a vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, inconversos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro, en los dos capítulos anteriores, en el 1 y en el 2, habla de cosas teológicas, habla de cosas como la piedra angular que fue desechada por los hombres, nos habla de cosas teológicas. Pero en el capítulo 3, Pablo aterriza eso y lo vuelve una vez más, como Pablo en los Efesios, lo vuelve a aterrizar a un área que es importante para el ser humano, la familia. Nos muestra el orden, pero Pedro, a diferencia de Pablo, comienza exhortando un poco a las mujeres. Si se dan cuenta, dice, vosotras mujeres. El contexto que está viviendo la iglesia en ese tiempo son mujeres que no tenían valor. La mujer no contaba. La mujer no tenía peso en la familia. La mujer era una mujer degradada, humillada, que tenía que estar completamente sumisa a los hombres. Ese es el concepto, ese es el aspecto de las mujeres de ese tiempo. Pedro le escribe a estas mujeres y hoy se da lo mismo que en ese tiempo. Voltea a ver cuántas mujeres hay en la iglesia. ¿Y cuántos hombres hay aquí? Por eso Pedro se enfoca en la mujer y por eso parece darnos a entender esta carta que las mujeres recibían el evangelio con mucha más facilidad que los hombres. Y que en las congregaciones de esos tiempos, al igual que hoy, había más mujeres. Porque el evangelio vino a dignificar a la mujer. El evangelio le dice a la mujer que es igual que el hombre. Que así como un hombre era malo que adulterara o que la mujer más bien era castigada con un adulterio, el adulterio de un hombre era castigado y delante de Dios de la misma manera. En este tiempo la mujer era azotada cuando era cachada o cuando era sorprendida en adulterio y el hombre recibía un castigo más pequeño. La mujer tenía que ser muerta. Pero viene el evangelio, viene nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, se introduce el evangelio en nuevos continentes y entonces empieza a darle dignidad a la mujer. Empieza a decir que también es valiosa, que también tiene peso y estima que es coheredera de las promesas de Dios, que es una mujer que tiene valor delante de Dios, que también puede servir, que también puede agradar a Dios con su vida. Y eso llamó la atención de las mujeres poderosamente, y hoy es una realidad que no podemos ocultar. Hay más mujeres en las iglesias que los hombres. Las mujeres son más sensibles al evangelio. El hombre es más insensible a esa cuestión. Por eso Pedro comienza de esta misma mujer y exhorta a las mujeres, dice, y vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Hay mujeres dentro de las congregaciones que tienen maridos inconversos. Y eso no es fácil. Vivir de esa manera con un hombre inconverso para una mujer es algo pesado, fuerte, al igual que para un hombre que tiene una mujer inconversa. Pedro les da a las mujeres que tienen un marido inconverso la clave para poder ganarlos.
Y les dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por su conducta. Ahora, ¿será que para las mujeres que tienen un marido que cree en Dios, eso no aplicará? O sea, la mujer dice: bueno, yo tengo un marido inconverso, yo me porto como quiera. Nada más las que tienen marido inconversos, ellas, no, también las que tienen un marido que cree en Dios, también por su conducta. Eso no excluye a nadie. Pero no es con palabras, lo decía mi hermano Miguel. El hombre necesita respeto. ¿Cuántas veces a los hombres las faltas de respeto que tenemos? No te dicen tarado, pero te lo dan a entender. ¿A poco no? Un ejemplo sencillo. ¿Y ese foco? Tiene una semana y nadie lo ha cambiado. ¿Qué te están diciendo? ¿Será una falta de respeto, hermana Damaris? ¿Cómo lo ves desde su perspectiva? ¿No? Si le dijera... Por eso le decía que quería provocar una catarsis en esta cuestión. Muchas veces nuestro corazón está enfermo y ha guardado muchas cosas ahí. Si tú y yo somos honestos, hay cosas que el esposo o la mujer nos ha dicho que han herido nuestro corazón y que está aquí. ¿Aparentamos? ¿Sí? La carcoma está dentro de nuestros huesos, pero aparentamos. Dentro de la iglesia se necesita sanidad en esta área. Algo que Dios lleva años diciendo y yo no obedezco, hermanos, es esta necesidad que Dios ha puesto, y por eso algún tiempo fui a seminarios de matrimonios, porque es la base, hermanos, de mucha enfermedad en la iglesia. Muchos de nosotros nos alejamos, nos apagamos, no queremos nada con Dios por las situaciones que se viven dentro de la familia. La familia es un núcleo importante para Dios, para que de ahí haya sanidad, haya práctica de las promesas de Dios y que se puedan reflejar en la iglesia, hermanos. Y Dios me ha encomendado esa tarea y no he podido de alguna manera aterrizarlo, hermanos, hacer talleres. Mi tesina, cuando mis hermanos que fueron ahí, se fue un poco a eso, relaciones tóxicas y todo eso, tratando de traer sanidad a los matrimonios, hermano. Yo creo que de lo que decía mi hermano me hizo reflexionar en eso, recordarme de eso que se ha quedado pendiente, que es una tarea que Dios me ha dado, que ha puesto en mi corazón, es llevar a talleres dentro de las iglesias, empezando por nosotros, por supuesto, para sanar muchas cosas que hay ahí en nosotros. Cosas que los matrimonios cristianos se divorcian, cuando sabemos que eso no es permitido, que no debe suceder dentro del cristianismo. Pero llega un momento, ¿por qué? Porque hay muchas cosas en el corazón. Pedro le dice a las mujeres que su conducta es importante para poder ganar a aquellos maridos que son inconversos, pero también a aquellos que están allá afuera. Es una manera de evangelizar, hermanas. La conducta tuya de una mujer creyente se tiene que notar. Se tiene que ver a través de su conducta. ¿Sí me entiendes? La mujer tiene mucho peso en esa cuestión. Ok, déjeme decirle, hermanas, que su conducta es importante delante de Dios. Estamos hablando de sumisión, de ser sumisas. Este versículo, yo creo que les pega mucho a las mujeres. El versículo 6 dice: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. ¿Cuántos de ustedes le dirían Señor a su marido? Ya no. Ahora, hermanos, para este tiempo es inconcebible que una mujer le diga Señor a su marido.
Vemos la falta de sumisión de la mujer en ese sentido y la mala interpretación de estos textos también. Porque aquí dice, bueno, pues, ¿yo por qué le tengo que decir Señor? No, desde ahí pues ya vemos que no hay sumisión. ¿Por qué? Porque falta la llenura del Espíritu Santo, como dice el tema de que estamos tratando. Ahora, ¿por qué si ustedes van y leen la historia de Abraham y Sara, parece que Abraham ni siquiera toma en cuenta a Sara? No se nota un vínculo de amor. No se nota que Abraham estuviera muy preocupado por Sara. Pero Sara era una mujer que cumplía con su conducta. Una mujer que era obediente, sumisa a su esposo por amor a Dios. Ahora, esto les causa un tremendo problema a las mujeres, esta parte de llamarle Señor, y nadie lo hace. También tampoco no se corten las venas, hermanos. No, esto no pasa así. Pero se malentiende. Cuando Pedro toma este ejemplo, no vemos a un hombre, Abraham, preocupado por las cosas de su casa. No vemos a un Abraham preocupado, pues ¿qué vamos a comer? Si leen con atención la historia, yo creo que si la leen más adelante ya con este sentido, ustedes lo van a poder ver. No hay una preocupación de Abraham por la casa, por los hijos. Él se dedica a adorar a Dios, busca la presencia de Dios. Sara está cumpliendo, aunque no aparece en la historia como tal, con su deber como mujer dentro de la casa. Es un hombre, Abraham, que no está preocupado por las cosas. Él sabe que tiene una mujer en casa que responde, que cuida el hogar, que cumple con sus tareas, que hace lo que le corresponde. Su conducta denota que es una mujer que ha entendido su posición dentro de la familia. Hermanas, debemos de entender que Dios también nos dice, en el versículo 7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. No solamente es que Dios trate con ustedes, hermanas, también a nosotros nos dice, igualmente vivid con ellas sabiamente. Los hombres somos inteligentes, los hombres no somos tontos, pero a veces nos falta sabiduría. Y esa sabiduría se adquiere a través de la palabra. Un hombre que no lee la palabra, por supuesto que es muy inteligente, puede ser hasta malicioso, pero no tiene sabiduría para llevar a la familia. Tiene que tener sabiduría y esa sabiduría se adquiere únicamente a través de la palabra, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Lo que va a hacer la palabra es darnos sensibilidad a los hombres para tratar a la mujer como un vaso frágil. Ahora, el hecho de que sea frágil una mujer, o en el sentido que lo dice Pedro, no es una mujer débil, una mujer que no se puede hacer nada. En el sentido que Pedro lo está diciendo es una mujer que tiene valor. Imagínense qué cosa frágil podríamos encontrar en nuestro hogar. La pantalla de 50 pulgadas. ¿Quién sería como pantoso para agarrarla y estarla así? Nadie, ¿eh? Porque cuesta, porque es algo valioso, es frágil. ¿Sí? Pero nadie la agarraría y la aventaría, sino que la cuida. La limpia, la checa, el celular. Especialmente si traes uno de nueva generación. ¿Quién agarraría y lo aventaría? ¿Es frágil? Sí, pero lo cuidas con ahínco, lo proteges, le compras su funda, le compras su protector de pantalla, ¿para qué? Pues de esa misma manera, los hombres, hermanos, tenemos que vivir con ella sabiamente y ser sensibles a que tenemos una mujer que es frágil, no que no pueda hacer nada, sino que esa es la manera en que nosotros debemos de tratar a nuestras mujeres. ¿Por qué? Porque también nos deja ver que son coherederas de las promesas de Dios. ¿Y eso qué provoca? Si no lo llevamos a cabo, que nuestras oraciones tengan estorbo. O sea, que no le puedo decir nada a mujer, se pone a chillar y por eso mis oraciones estorban. Lo que pasa es que eres un hombre que no eres sensible al sentir de tu mujer. Eres un hombre insensible que no entiendes lo que Dios quiere hacerte ver, que debes de tratar a tu mujer con fragilidad.
que es coheredera, que es importante delante de Dios. Pero mujeres también deben de aprender a respetar a sus maridos. Hermanos, el orden es el hombre como cabeza de la mujer. La mujer tiene una cabeza, el hombre igual a Cristo, pero también hay hijos. Y lo decía un poco mi hermano Miguel también al principio. Los hijos también tienen que ser sumisos a los padres. En Éxodo 20, en el versículo 12, vamos a encontrar el mandamiento que nos lo sabemos todos. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? ¿Ya no se acuerdan? A ver, Polo. Éxodo 20, 12, por favor. En lo que Melis lo va poniendo, dentro de los mandamientos no vamos a encontrar, por ejemplo, uno de los mandamientos es no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿no? Y no hay promesa ahí, ¿verdad? Ok, si la deseas y se la quitas, bueno, pues vas a ser bien feliz, ¿verdad? O si robas, pues te van a premiar y no va a haber nada que vayas a la cárcel. No hay promesas de ese tipo. Pero en este único mandamiento de los 10, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando los hijos no son sumisos a los padres, hay algún tipo de maldición. No es como tal una maldición, simplemente es la actitud y la conducta que ellos tiene consecuencias al no ser sumisos. Ahora, si algo aprendí en lo que estuve con los jóvenes, hermanos, vemos que muchos de nuestros jóvenes ya no quieren tener hijos. Eso es una señal de los jóvenes de nuestros tiempos. Muchos de nuestros jóvenes ya no quieren tener hijos. ¿Qué dice la palabra respecto a eso? Salmo 127:3. Vamos a ir un poquito más rápido, hermanos. Jóvenes, aprendan de la palabra. Dice, he aquí, herencia de Jehová son cosa de estima el fruto. Esta generación de jóvenes ya no quieren tener hijos. ¿Por qué no quieren tener hijos? Dice la Escritura que los hijos son una bendición, pero para esta generación un hijo es una carga. Es algo que estropea sus planes. Es algo que no es bueno. Por eso los jóvenes, incluidos los jóvenes de las iglesias, no quieren tener hijos porque no entienden que un hijo es una bendición para Dios. No un estorbo, no una carga. Los hijos son jóvenes, bendición de Dios. Por eso, como cristianos, debemos de luchar fuertemente contra el aborto. Como cristianos, debemos de alzar nuestra voz en contra del aborto. Porque entendemos como cristianos que los hijos son una bendición de Dios y no una carga o un pesar o una cosa que frustra tus planes. Es una bendición. Ahora, ¿por qué nuestros jóvenes no son sumisos a los padres? ¿Estamos fallando? Sí. Deuteronomio 6, versículo 6. ¿Por qué nuestras jovencitas cristianas están saliendo embarazadas antes de tiempo? ¿Por qué se juntan con cualquier Kevin en mototaxi? ¿Por qué no tienen cuidado de con quién se casan? Los padres hemos fallado. Es nuestra culpa. Por eso nuestros jóvenes están fríos. Por eso nuestros jóvenes no quieren venir. Y no nada más pasa aquí. Ya lo he visto en otras iglesias. Hoy los padres, como padres cristianos, no estamos cumpliendo esto que Dios dice en Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. ¿Y qué vas a hacer, padre? Dice.
y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hasta ahí, Melis. ¿Por qué tenemos hijos drogadictos, hijos borrachos, hijos apáticos, hijos que no quieren nada con Dios, hijos que no oran, hijos que no vienen a los servicios, que es un pesar venir a la iglesia? Estamos fallando como padres. No hemos sido sumisos a lo que dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo o grande, no se apartará de ese camino. ¿Te preguntas por qué tienes un hijo con esas cualidades en tu casa? ¿Por qué no quiere saber nada de Dios? ¿Por qué su vida es un caos? Estamos fallando, padres. Y las repetirás, y estas palabras que están en tu corazón las tendremos que repetir a nuestros hijos. Estamos fallando. No estamos viendo que el hombre no es una cabeza que esté sometida a Cristo, ni la mujer es una mujer que se someta al varón. Por lo tanto, hay un caos y los hijos, por consiguiente y en consecuencia, son un caos. El hermano Miguel nos decía: no te congregas, faltas, ¿sí cierto? Falta de sumisión a Dios. Hijos con problemas graves en la casa, falta de sumisión de los padres a Dios. Y en consecuencia, hijos que no se someten a Dios. Por eso, hay un orden. Y acabo con algo que tocó también el hermano. Hebreos 12:7. Eso me pegó a mí, hermanos. Aunque lo he leído muchas veces. Hebreos 12, versículo 7, dice. El hermano Miguel hablaba de disciplina. Esto va a aplicar para nosotros como iglesia, como esposa, como hijos, como padres, como cabeza. ¿Ok? Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y todos aquí sabemos que la palabra bastardo es una palabra bien dura y bien fuerte. A nadie nos gustaría que nos dijeran bastardos. ¿O sí? La misma palabra tiene una connotación bien fuerte y bien negativa. Pero fíjense, ¿cuántos de nosotros como padres no disciplinamos a nuestros hijos? ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura en esta parte? Ok, yo tengo hijos que se están portando mal, no los disciplino. ¿Son hijos legítimos? Mis hijos son legítimos. Pero cuando yo no los disciplino, estoy actuando como si mis hijos legítimos fueran bastardos. Cuando yo no disciplino a mis hijos siendo hijos legítimos, con mi actitud, con mi conducta, al no disciplinarnos, estoy diciendo que él no es mi hijo legítimo, mi hija legítima, es una bastarda. Qué fuerte, hermanos. Cuando nosotros no somos sumisos al llamado de Dios y vamos en contra de la disciplina, ya no somos hijos de Dios, somos bastardos. Cuando eres renuente al llamado de Dios, cuando no quieres servir, Dios, ¿por qué te pone a servir? ¿Por qué Dios pone en tu corazón el servir en la obra? Porque eres un hijo legítimo. Y por eso viene la disciplina y la guianza de Dios a nuestras vidas, con todas las cosas que aparentemente son malas, pero es la disciplina de Dios como hijos legítimos. Pero cuando yo como hijo legítimo
dudo del poder de Dios, cuando yo no soy sumiso a la palabra de Dios, cuando yo no oro, cuando yo no leo, cuando yo no vivo una vida cristiana, no quiero ser un hijo legítimo, quiero ser un bastardo. Soy un bastardo cuando yo me rebelo al llamamiento de mi padre. Siendo un hijo legítimo, hago a un lado ese título y me convierto en un hijo bastardo. Porque no acepto la disciplina de Dios. Porque o que no he entendido, o que no me han predicado, o no he tenido la atención de leer la Escritura para poder enterarme que cuando yo soy renuente a rebelarme contra Dios, siendo un hijo legítimo de Dios, capaz de adquirir todas las promesas y las herencias de mi Padre, me vuelvo un bastardo. Hermano, si tú eres un padre que no disciplinas a tus hijos, que te cuesta enseñarles en el amor de Dios, que tú dejas, es más, a lo mejor ni los regañas, no les dices nada para no pelear con ellos, estás tratando a tus hijos como bastardos. La disciplina viene de parte de Dios. Cuando no hay sumisión, hermano, en nuestras vidas, hay un caos tremendo. ¿Te has preguntado, quizá cuando el hermano Miguel expresaba su sentir, y respondías en tu mente, sí es cierto lo que él está diciendo? Sí, no, esta iglesia no ha crecido porque no he trabajado, porque no he sido sumiso, porque sigo haciendo mi voluntad y no me doy cuenta que lo único que Dios quiere es tratarme como un hijo legítimo, darme su herencia, su protección, su guía, y que cuando yo lo rechazo, me convierto en un hijo ilegítimo, porque no he entendido quizá, pero hoy hemos aprendido que somos hijos legítimos. Pero ese título que tenemos nos tiene que hacer y nos tiene que llevar a la sumisión a Dios. Y cuando somos sumisos a Dios, tu mujer puedes perfectamente ser sumisa a tu marido. Y te puedes volver esa corona que adorne la cabeza de tu marido. Y que no cuando vean a tu marido digan, mira, ahí va el tarado ese. Que su mujer lo mangonea. Que pobre hombre llega a su casa y viera los gritos que pega a su mujer. Es una mujer que no sirve, que no lo trata como, no lo respeta. Hermanos, al no haber sumisión en nosotros, yo entiendo, hermano, que es difícil. Yo sé que humanamente quizás hasta pareciera algo imposible. Por eso el título que le ponía es sumisión, el resultado de una vida en comunión con Dios, una vida llena del Espíritu Santo. No puedes pretender someterte a tu marido si no lees la Escritura, si no oras, si no te congregas, si no tienes comunión con Dios. Claro que tu carne te lo va a impedir, porque tu carne no se va a someter, porque la carne no quiere ni puede someterse. Por eso no podemos someternos a una autoridad como un pastor en la iglesia
porque no soy sumiso, porque no entiendo que soy un hijo y que he sido llamado, que tengo un llamamiento y que ese llamamiento tiene que dar fruto, porque no soy sumiso. Un hombre que no es sumiso a su cabeza, que es Cristo, que no tiene comunión con Él, es una cabeza loca, que tiene caos en su hogar, que no sabe para dónde va, que no entiende el propósito de la familia cristiana. Y que allá afuera la gente que nos ve dice, ¿ese es un hijo? Esos son hijos de Dios, más bien a mí me parecen bastardos de Dios. No hijos, porque no se comportan con el carácter de su padre. Ve su casa de esta mujer, es una casa que todo el tiempo está tirada, que todo el tiempo hay gritos, que no hay un orden. Este hombre de borracho no hace nada. Hay caos. Hay caos en la vida de los hijos de un Dios bueno, grande, fuerte, poderoso. Cuando en el hogar de un hijo de Dios, de una hija de Dios, debería reinar la paz, la tranquilidad, el sosiego, el reflejo de un Dios vivo en esa casa. Por falta primeramente de tu comunión con Dios, y eso nos lleva a no ser sumisos ni en el hogar, ni como hijo, ni como congregante. No soy sumiso. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar a Dios, hermanos, con más ánimo. ¿Ya estás harta, mujer, del caos de tu familia? ¿Ya estás harta de lo que estás viviendo en tu hogar? Hombre, ¿ya no soportas a esa mujer que está a tu lado? Sé sumiso a Dios. Mujeres que tienen maridos no creyentes, que no quieren venir a la iglesia, por su conducta serán ganados esos hombres. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por nuestras mujeres, varones. Le voy a pedir a mis hermanas que pasen para acá. Todas las casadas. Vamos a orar primero por las casadas. Le voy a pedir a mis hermanas que pasen por acá. Sean sumisas, hermana. A las mujeres, a mis hermanas casadas primeramente. Y le voy a pedir a mis hermanos varones que se acerquen, no importa si no está tu marido. Si tu marido es inconverso, mi hermana, hoy sabes la clave para ganarlo. A mis hermanas que son casadas, voy a pedir que pasen por acá enfrente. Vamos a orar por ustedes, porque son algo importante para Dios dentro de la familia. Su conducta, su forma de comportarse, su forma de pensar, si es una forma sumisa, ustedes podrán ver reflejado en su hogar la paz y la tranquilidad. Y yo sé, hermanas, que igual que todos los que estamos aquí son mujeres que luchan también con su carne, con cosas que les cuestan trabajo en su vida, cosas que les han costado cambiar y que otras que han sido exitosas en esa parte. Pero tenemos que crecer. Cuando leíamos en Efesios que el hombre debe de seguir el ejemplo de Jesús con la iglesia, santificarla, se está refiriendo a que el hombre tiene que hacer que su mujer sea una mejor mujer. La santificación se lleva paso a paso, poco a poco.
La perfección de una mujer casada tiene que ver mucho con lo que el marido hace. Y el marido tiene que ser ese apoyo para que ustedes como hijas de Dios crezcan, sean mejores, más espirituales, que puedan tener dones. A eso se refiere. Así como Cristo santificó a la iglesia y la va santificando poco a poco, como hombres tenemos el deber que ustedes sean mejores mujeres cada día. Así que le voy a pedir a mis hermanos, a mis hermanas, que se acerquen por aquí. Vamos a orar por mis hermanas que están delante, que tienen ese valor, que reconocen sus faltas delante de Dios, que saben que hay mucho que perfeccionar, pero que entienden que hay que ser sumisos a la palabra, al poder de Dios. Cierren sus ojos, hermanas. Acérquense, mis hermanas, si están ahí, hermanos, si Dios pone en tu corazón. Vamos a orar por nuestras hermanas que están aquí delante. Señor, gracias, Padre eterno. La sumisión, Señor, que tú nos enseñas hoy, comienza desde la familia, Padre. Tú pones como ejemplo a tu Hijo. Él se somete a ti, es sumiso, en ese amor que trasciende lo terrenal, en un amor divino espiritual, Señor, y eso demandas de nosotros como varones.